A veces, las familias más admiradas esconden las grietas más profundas. Apellidos que parecen intocables, legados que se venden como perfectos y silencios que duran décadas hasta que, de pronto, alguien decide romperlos. Este video nace de uno de esos momentos incómodos, tensos y profundamente humanos, cuando una crítica lanzada desde dentro sacude no solo a una familia, sino a toda una audiencia acostumbrada a ver solo el brillo del escenario y no lo que ocurre detrás del telón. Pero detente un segundo y piénsalo con calma. ¿Qué ocurre cuando el éxito se convierte en excusa para no corregir? ¿Y qué precio se paga cuando la libertad se confunde con ausencia de límites? Las respuestas no son simples ni cómodas, pero sí claras. El éxito no garantiza una buena crianza y la fama jamás sustituye la presencia real de un padre. A lo largo de esta historia veremos cómo una crítica feroz no nace del odio, sino de años de silencios acumulados, y cómo el apellido que abrió puertas también levantó muros dentro de la misma sangre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios si crees que la tradición debe imponerse aunque duela o si la libertad justifica cualquier decisión, porque estaré leyendo y respondiendo a las reflexiones más interesantes. A partir de aquí, la historia avanza sin concesiones, tocando los puntos más polémicos, las heridas que nadie quiso mostrar y las verdades que incomodan, siempre basándonos únicamente en el relato que has visto y oído, sin adornos innecesarios ni fantasías externas. Este no es un relato lineal ni complaciente. Vamos a ir y venir entre recuerdos, enfrentamientos y consecuencias, porque así funcionan las familias reales. Nada ocurre en orden perfecto. Una mesa familiar puede convertirse en un campo minado, una frase mal defendida puede abrir viejas cicatrices y una crítica sobre la educación de una hija puede destapar conflictos mucho más antiguos entre hermanos. Aquí no se habla solo de crianza, se habla de poder, de favoritismos, de ausencias, de egos y de una herencia que pesa más que cualquier premio. Lo que empezó como un reclamo por modales terminó revelando una fractura generacional. Lo que parecía una discusión privada se transformó en un espejo incómodo para miles de personas que crecieron idealizando una familia sin fisuras. Y lo más inquietante no es lo que se dijo en voz alta, sino todo lo que llevaba años esperando salir. Desde este punto, cada capítulo profundizará en esas capas ocultas, conectando decisiones pasadas con consecuencias presentes, sin cerrar del todo ninguna herida, porque esta historia no termina aquí. Aquí apenas comienza. La dinastía que nunca debía resquebrajarse siempre fue presentada como un ejemplo de continuidad, esfuerzo y respeto, una familia donde el apellido funcionaba como una armadura frente al mundo y como un pacto interno imposible de romper. Durante décadas, el público aprendió a mirar ese linaje como una historia de éxito ininterrumpido, donde cada generación parecía saber exactamente cuál era su lugar y cuál era su deber. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida existía una tensión silenciosa que no se veía en los escenarios ni en las entrevistas, una presión que crecía con cada aplauso y con cada expectativa no dicha. Desde fuera todo parecía ordenado, pero dentro se acumulaban comparaciones, decisiones cuestionadas y miradas que evitaban encontrarse. El problema no empezó con una discusión concreta ni con una frase dicha en voz alta, sino con años de diferencias que nunca encontraron espacio para expresarse. La herencia no era solo musical, también era emocional, y no todos la cargaban del mismo modo. Para algunos, el legado significaba proteger tradiciones sin alterarlas. Para otros, implicaba adaptarse a un mundo distinto, aunque eso incomodara a quienes crecieron bajo reglas más estrictas. Esa diferencia de visiones fue creciendo como una grieta lenta, casi invisible, hasta que se volvió imposible de ignorar. Nadie dentro de la familia hablaba abiertamente de favoritismos o resentimientos, pero todos lo sentían. El silencio se convirtió en costumbre, y la costumbre en una forma de supervivencia. En ese contexto, la figura del hermano mayor siempre estuvo asociada a la responsabilidad, al deber de mantener el equilibrio y no cuestionar públicamente lo que ocurría puertas adentro. Esa posición, lejos de ser un privilegio, se transformó en una carga pesada, porque implicaba observar sin intervenir, aceptar sin protestar y sonreír incluso cuando algo parecía ir mal. La admiración externa contrastaba con una sensación interna de desajuste, como si la historia oficial no coincidiera con la experiencia real. Mientras tanto, el hermano menor crecía envuelto en expectativas distintas, marcado por el reconocimiento temprano y por una narrativa que lo colocaba como heredero natural del brillo familiar. Esa diferencia inicial, casi imperceptible en la infancia, fue dejando huellas profundas con el paso del tiempo. Cada logro era celebrado, pero también comparado,
Cada decisión era observada con lupa, aunque no todos recibían el mismo margen de error. Así, la idea de unidad comenzó a sostenerse más por apariencia que por diálogo. Nadie quería ser el primero en cuestionar, porque cuestionar significaba romper un pacto tácito que había mantenido a la familia a salvo del escándalo durante años. Sin embargo, la protección tenía un costo, emociones no resueltas y conflictos postergados que se acumulaban como capas invisibles. El apellido, que abría puertas hacia afuera, cerraba conversaciones hacia adentro. Hablar de crianza, por ejemplo, no era un tema menor. Era tocar el corazón mismo del legado, porque implicaba preguntarse qué valores se estaban transmitiendo realmente. No se trataba solo de disciplina o libertad, sino de coherencia entre discurso y acciones. En ese punto, la historia deja de ser lineal y se vuelve circular, porque cada recuerdo del pasado ilumina una tensión de presente. Las escenas de infancia, las giras, las ausencias y las decisiones tomadas bajo presión regresan una y otra vez, reclamando ser entendidas. El público nunca vio esas dudas, pero existían, esperando un detonante. Ese detonante no llegó de forma planificada ni elegante, llegó como suelen llegar las verdades guardadas demasiado tiempo, de manera abrupta y dolorosa. Antes de que la crítica se pronunciara, ya todo estaba preparado para el choque, aunque nadie quisiera admitirlo. La admiración colectiva había construido un pedestal tan alto que cualquier fisura parecía impensable. Pero las familias no viven de aplausos, viven de acuerdos, y cuando esos acuerdos no se revisan, se quiebran. Este primer tramo de la historia no busca señalar culpables, sino mostrar el terreno donde se gestó la tormenta. Porque antes de la palabra feroz, antes del reclamo directo, ya existía una tensión que pedía salir. Y mientras esa presión seguía creciendo, la pregunta permanecía suspendida, sin respuesta clara, esperando el momento exacto en que ya no pudiera seguir escondida. El Soyate no era simplemente un rancho, era un espacio cargado de simbolismo, un territorio donde pasado parecía respirar en cada rincón y donde cada reunión familiar adquiría un peso distinto de cualquier otro lugar. Llegar allí significaba entrar en un terreno sagrado, no por lo religioso, sino por lo emocional, porque ese espacio representaba la memoria viva de todo lo que la familia había construido durante décadas. Las paredes, los patios y la tierra misma parecían guardar conversaciones antiguas, promesas hechas en voz baja y decisiones tomadas en silencio. Por eso, cada encuentro en ese lugar tenía reglas no escritas, una especie de código invisible que todos conocían y respetaban, incluso cuando no estaban de acuerdo con él. Aquella tarde, la reunión estaba pensada como algo rutinario, casi administrativo, una excusa para hablar de proyectos, compromisos y planes a futuro. Nada hacía pensar que sería distinta a tantas otras, pero desde el primer momento el ambiente se sentía cargado, como si algo estuviera fuera de lugar. No era una tensión evidente, sino una incomodidad sutil, perceptible solo para quienes llevaban años compartiendo miradas y silencios. Las conversaciones fluían, pero no con la naturalidad habitual, y detrás de cada palabra parecía haber un cuidado excesivo por no tocar ciertos temas. El orgullo por el apellido estaba presente, pero también una sensación de vigilancia constante, como si cada gesto pudiera ser interpretado de más. El Soyate funcionaba como un recordatorio permanente de las expectativas heredadas, de la obligación de estar a la altura de quienes habían construido ese legado con esfuerzo y sacrificio. En ese entorno, nadie quería ser visto como el responsable de alterar el equilibrio, porque hacerlo implicaba desafiar no solo a la familia, sino a la historia misma que lo sostenía. La reunión avanzaba entre comentarios aparentemente triviales, pero bajo esa superficie se acumulaban observaciones no dichas. Había quienes notaban actitudes que no encajaban con la imagen tradicional, comportamientos que antes no habrían sido aceptados sin corrección inmediata. Sin embargo, nadie intervenía. El silencio se imponía como una forma de respeto, aunque también como una forma de evasión. En ese momento, la crianza comenzó a aparecer como un tema implícito, no mencionado directamente, pero presente en cada gesto observado y en cada justificación pronunciada con ligereza. El contraste entre generaciones se hacía evidente sin necesidad de palabras complejas, porque estaba en los detalles, en la manera de hablar, de escuchar y de reaccionar. Para algunos, esas diferencias eran señales de cambio inevitable. Para otros, eran alertas de una pérdida de valores fundamentales. El rancho, que tantas veces había sido escenario de unión, empezaba a sentirse como un espacio de confrontación silenciosa. Las miradas se cruzaban con cautela,
y ciertas frases quedaban flotando en el aire sin respuesta, como preguntas que nadie se atrevía a formular. El peso del pasado no permitía discusiones abiertas, porque cualquier desacuerdo parecía una falta de respeto hacia quienes ya no estaban. Así, la reunión se sostenía sobre una calma frágil, construida a base de omisiones. Cada risa forzada, cada comentario suavizado, reforzaba la sensación de que algo importante estaba siendo postergado. El soyate, lejos de apaciguar los ánimos, amplificaba la tensión, porque recordaba constantemente lo que estaba en juego. No se trataba solo de una diferencia de opiniones, sino de la definición misma de lo que significaba honrar el legado familiar en un contexto distinto al de décadas anteriores. Mientras avanzaba la tarde, esa pregunta permanecía sin respuesta clara, acumulando fuerza. El lugar, testigo de tantas celebraciones, se preparaba sin saberlo para convertirse en escenario de una ruptura. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos lo intuían. Aquella reunión no terminaría igual que las anteriores. El silencio, que durante años había servido como contención, comenzaba a mostrar sus límites. Y en ese punto exacto, cuando la incomodidad ya era imposible de disimular, bastaba un gesto, una palabra mal interpretada o una defensa apresurada para que todo lo que había sido contenido durante tanto tiempo encontrara finalmente una salida. El soyate, con toda su carga simbólica, estaba a punto de dejar de ser solo un lugar de memoria para convertirse en el epicentro de un conflicto que venía gestándose desde mucho antes y que ya no podía seguir oculto. El momento que detonó todo no llegó con gritos ni con un anuncio solemne, sino con un gesto cotidiano que, en otro contexto, habría pasado desapercibido. Fue precisamente esa normalidad la que lo volvió insoportable. En medio de una conversación que intentaba rendir homenaje al pasado, una interrupción breve, casi automática, rompió el hilo de la memoria colectiva. No hubo mala intención explícita, pero sí una indiferencia evidente que cayó como un golpe seco sobre la mesa. Durante unos segundos nadie reaccionó, porque todos comprendieron que aquello representaba algo más profundo que una simple falta de atención. La respuesta que siguió, en lugar de corregir, suavizó el momento, y fue ahí donde la tensión acumulada encontró su punto de quiebre. El hermano mayor, que había observado durante años situaciones similares sin decir nada, sintió que ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba ocurriendo. La crítica no surgió de un impulso repentino, sino de una acumulación silenciosa de escenas repetidas, de actitudes justificadas una y otra vez en nombre del talento, la juventud o la presión externa. Al alzar la voz, no habló solo de un comportamiento puntual, habló de una forma de criar que, a sus ojos, estaba debilitando el sentido de responsabilidad asociado al apellido. Sus palabras no fueron cuidadosamente medidas, porque no nacieron del cálculo, sino del cansancio. En ese instante, la mesa dejó de ser un espacio familiar y se convirtió en un escenario de confrontación directa. Cada frase cargaba años de observación contenida y una sensación profunda de frustración por haber esperado demasiado. La crítica apuntaba a la ausencia de límites claros y a la defensa constante de conductas que antes habrían sido corregidas sin discusión. No se trataba de humillar ni de imponer autoridad, sino de expresar una preocupación que llevaba tiempo ignorándose. Sin embargo, la manera en que se dijo lo transformó todo. El tono, más duro de lo previsto, hizo que la crítica sonara como un juicio definitivo, y eso activó una reacción inmediata. El hermano señalado interpretó esas palabras como un ataque personal y como una descalificación de su rol como padre. La defensa fue rápida, casi instintiva, porque tocar la crianza es tocar una de las fibras más sensibles de cualquier persona. En ese cruce de miradas, ambos comprendieron que la conversación había cruzado un punto sin retorno. Lo que antes era una diferencia de criterios se transformó en una confrontación abierta entre dos formas de entender la herencia familiar. Uno hablaba desde la experiencia de haber crecido bajo normas estrictas y respeto incuestionable, el otro desde la convicción de que los tiempos habían cambiado y que repetir esquemas antiguos podía ser más dañino que útil. Ninguno se sentía escuchado, porque ambos hablaban desde heridas distintas. La crítica, que comenzó como una observación concreta, se amplió hasta cuestionar decisiones, prioridades y consecuencias futuras. Cada palabra añadía peso a la discusión, y cada intento de justificación parecía confirmar el temor de que ya no existía un terreno común. Los demás presentes permanecían en silencio, conscientes de que cualquier intervención podía agravar la situación. Ese silencio, lejos de calmar, intensificó la sensación de estar presenciando algo inevitable. La mesa, símbolo de unión, se convirtió en una línea divisoria.
El pasado y el presente chocaban sin mediadores, y el futuro quedaba suspendido en una incertidumbre incómoda. Para quien lanzaba la crítica, ese momento representaba una forma de proteger el legado antes de que se diluyera por completo. Para quien la recibía, era una intromisión injusta en decisiones tomadas con la intención de cuidar y no de descuidar. Ninguno estaba dispuesto a ceder, porque hacerlo implicaba admitir que su visión podía estar equivocada. Así, la crítica dejó de ser un reclamo puntual y se convirtió en el reflejo de un conflicto más amplio, uno que llevaba años creciendo bajo la superficie. Las palabras ya no podían retirarse, y el daño inicial estaba hecho. Aunque nadie lo supo en ese instante, aquel intercambio marcó el inicio de una cadena de consecuencias que irían mucho más allá de esa tarde. Lo que se dijo resonaría después en entrevistas, reacciones públicas y nuevas confrontaciones. Pero en ese momento preciso, lo único claro era que algo esencial se había roto. La discusión no cerró ningún tema, solo abrió una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Y mientras el silencio volvía a instalarse de forma incómoda, quedó flotando una certeza inquietante. Aquella crítica no era el final de un problema, sino el comienzo de una historia que aún tenía muchas capas por revelar. La discusión que había comenzado con una observación concreta pronto dejó en claro que el verdadero conflicto no estaba en un gesto aislado, sino en dos formas opuestas de entender la educación, la autoridad y el significado profundo del apellido que todos compartían. A medida que las palabras se cruzaban, se hacía evidente que no se trataba de una pelea improvisada, sino de una colisión entre visiones que se habían formado a lo largo de muchos años y experiencias muy distintas. Por un lado, estaba la idea de que el respeto debía aprenderse desde la corrección inmediata, desde límites claros que no admitieran interpretaciones. Por el otro, la convicción de que imponer normas rígidas podía ahogar la identidad personal y generar heridas silenciosas difíciles de reparar. Ninguna de las dos posturas surgía de la nada. Ambas estaban ancladas en historias personales, en recuerdos de infancia y en decisiones tomadas bajo presiones diferentes. El hermano mayor hablaba desde una memoria marcada por la disciplina y por la sensación constante de tener que estar a la altura, incluso cuando nadie lo decía abiertamente. Para él, esa estructura había sido dura, pero también había dado sentido, había construido carácter y un profundo respeto por quienes vinieron antes. Desde esa perspectiva, observar conductas que parecían desentenderse de esas bases resultaba alarmante, casi como ver cómo se desmoronaba un edificio levantado con esfuerzo. En contraste, el hermano menor defendía una forma de crianza más flexible, influida por un mundo que ya no era el mismo, donde la exposición pública era constante y los errores amplificaban de manera implacable. Su postura no nacía de la indiferencia, sino del deseo de proteger a sus hijos de una presión que él mismo había conocido desde muy joven. Para él, permitir cierta libertad era una manera de evitar repetir patrones que consideraba dañinos. Sin embargo, esa intención chocaba con la percepción de que la ausencia de límites claros podía confundirse con permisividad. La conversación avanzaba sin encontrar puntos de encuentro, porque cada argumento parecía invalidar al otro en lugar de complementarlo. Ambos hablaban de amor y cuidado, pero usaban lenguajes distintos para expresarlo. En ese cruce, la crianza se convirtió en un símbolo de algo más grande. La tensión entre conservar y transformar, entre honrar el pasado y adaptarse al presente. La mesa seguía siendo el escenario, pero la discusión ya no pertenecía solo a ese momento. Era el reflejo de un dilema que atraviesa a muchas familias, especialmente aquellas cargadas de historia y visibilidad. ¿Hasta qué punto las tradiciones deben mantenerse intactas? ¿En qué momento la evolución deja de ser necesaria y se convierte en ruptura? Ninguno tenía respuestas definitivas, pero ambos estaban convencidos de que su camino era el correcto. Esa certeza, lejos de resolver el conflicto, lo profundizaba. El silencio de los demás presentes se volvía cada vez más pesado, porque escuchar sin intervenir también implicaba tomar partido de alguna manera. La conversación ya había dejado heridas, aunque todavía no se manifestaran de forma explícita. Cada frase pronunciada añadía una capa más de incomprensión, y cada defensa parecía cerrar una puerta al diálogo. La discusión no avanzaba hacia una solución, sino hacia una polarización cada vez más marcada. El hermano mayor veía en la flexibilidad una amenaza al legado, el menor veía en la rigidez una forma de control que ya no tenía lugar. Ambos ignoraban, quizás sin darse cuenta, que el problema no era elegir uno u otro extremo, sino la incapacidad de reconocer los matices. Mientras tanto, la figura de la joven en el centro del debate permanecía casi en silencio,
convertida en símbolo de una disputa que iba mucho más allá de su comportamiento individual. Su presencia, más que su voz, era lo que alimentaba la discusión, porque representaba el futuro del apellido, al mismo tiempo, la evidencia de un cambio generacional inevitable. Esa carga simbólica hacía que cada palabra se sintiera definitiva, como si de esa conversación dependiera algo irreparable. La tensión entre disciplina y libertad no encontró resolución esa tarde, porque ambos conceptos estaban atados a emociones demasiado profundas para ser analizadas con calma en medio de conflicto. La discusión terminó sin un acuerdo claro, dejando una sensación de vacío y de asuntos inconclusos. Nadie se levantó con la certeza de haber convencido al otro, pero todos entendieron que la brecha se había ampliado. Esa diferencia de criterios, lejos de cerrarse, se transformó en el eje central de lo que vendría después. Lo que parecía un debate sobre educación se revelaba ahora como una disputa por el sentido del legado mismo. Y mientras el ambiente se enfriaba y las palabras dejaban de fluir, quedaba claro que esa confrontación no se quedaría en el ámbito privado. La tensión entre ambas visiones seguiría creciendo, buscando nuevos espacios donde manifestarse, y el conflicto, lejos de apagarse, se preparaba para entrar en una etapa aún más compleja, donde las consecuencias ya no podrían controlarse solo con silencios. Antes de seguir avanzando, detente un segundo, porque lo que viene después cambia por completo la forma de entender esta historia. Si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que se ha dicho te incomodó, te hizo pensar o incluso te recordó situaciones que has vivido en tu propia familia, y por eso te invito a quedarte hasta el final, porque las piezas que aún faltan explican por qué este conflicto no es solo un pleito entre hermanos, sino un reflejo de algo mucho más profundo. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones, porque este tipo de historias no se cuentan todos los días y lo que viene en los próximos capítulos no se puede entender sin todo el contexto completo. Además, quiero leerte. Dime en los comentarios si crees que un apellido famoso justifica ciertas actitudes o si, por el contrario, obliga a ser todavía más responsable. Y cuéntanos también desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque muchas veces estas historias resuenan de forma distinta según la cultura y la experiencia de cada quien. Tu opinión puede abrir un debate necesario, y aquí no se trata de estar de un solo lado, sino de entender todas las capas de una historia que todavía está lejos de terminar. El nombre que hasta ese momento había permanecido en los márgenes de la conversación apareció de repente como un golpe seco, inesperado y definitivo. No fue pronunciado con rabia exagerada ni con intención de humillar, sino con una gravedad que hizo evidente que aquello llevaba años esperando salir. Al escucharlo, el ambiente cambió de forma inmediata, porque ya no se hablaba de estilos educativos ni de diferencias generacionales, sino de una ausencia concreta, de una historia que muchos conocían a medias y otros preferían no mencionar. Ese nombre representaba una fractura anterior al conflicto visible, una herida que nunca cerró y que ahora se colocaba en el centro de la discusión sin posibilidad de retroceso. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Todos entendieron que se había cruzado una línea invisible, pero necesaria. Hablar de ese hijo significaba hablar de decisiones tomadas en otro momento, bajo otras circunstancias, y de las consecuencias que se habían prolongado durante años. La crítica dejó de ser abstracta y se volvió personal, directa, imposible de esquivar. Ya no se trataba de percepciones, sino de hechos que habían marcado vidas reales. Para quien lanzó ese nombre, no era un recurso retórico, era la prueba más clara de que algo había fallado mucho antes de esa tarde. Para quien lo escuchó, fue una confrontación brutal con un pasado que había aprendido a manejar a través del silencio. La reacción no fue inmediata, porque procesar esa acusación requería enfrentarse a recuerdos que no encajaban con la imagen pública cuidadosamente construida. Ese instante condensó años de decisiones justificadas, de distancias normalizadas y de responsabilidades postergadas. El hijo ausente se convirtió, sin estar presente, en el eje moral del conflicto. Su historia cuestionaba no solo una forma de crianza, sino la coherencia entre discurso y realidad. Hablar de él implicaba reconocer que no todos habían tenido las mismas oportunidades, ni el mismo acompañamiento, ni la misma protección. La discusión tomó entonces un tono más oscuro, menos defensivo y más vulnerable, aunque nadie quisiera admitirlo abiertamente. Las palabras comenzaron a pesar más, porque ya no se discutía una opinión, sino una experiencia concreta de abandono percibido. El hermano señalado reaccionó con dureza, no tanto para negar los hechos, sino para defenderse del juicio implícito que sentía caer sobre su figura. Señalar al hijo ausente era,
desde su perspectiva, una forma de reducir una historia compleja a una acusación simplificada. Sin embargo, esa defensa no lograba borrar la incomodidad que se había instalado en la mesa. Todos sabían que esa historia existía, aunque nunca se hubiera contado completa. La mención obligó a mirar de frente a algo que durante años se había mantenido fuera del relato oficial. En ese momento, la discusión dejó de girar alrededor de la joven en el centro del debate inicial y se desplazó hacia una pregunta más incómoda. ¿Qué significa realmente ser un padre presente cuando el apellido y la fama lo ocupan todo? Esa pregunta no encontró respuesta inmediata, porque nadie estaba preparado para formularla en voz alta. El nombre pronunciado actuó como un espejo, reflejando contradicciones que habían sido ignoradas por conveniencia. La tensión aumentó no por el volumen de las voces, sino por la carga emocional, de lo que ya no podía desmentirse con facilidad. La conversación entró en un terreno donde cada palabra podía ser interpretada como una condena o como una confesión. Los presentes comenzaron a entender que el conflicto no se resolvería con argumentos sobre disciplina o libertad, porque había algo más profundo en juego, la forma en que cada uno había asumido, o evitado, su responsabilidad. El hijo ausente dejó de ser una figura lejana y se transformó en un símbolo de todo lo que no se había sabido manejar. Para algunos, su historia era una consecuencia inevitable de circunstancias difíciles. Para otros, era la prueba de una elección equivocada. Esa diferencia de interpretaciones hacía imposible cualquier acuerdo inmediato. El pasado regresaba sin pedir permiso, reclamando ser escuchado. Mientras tanto, la joven cuyo comportamiento había encendido la chispa inicial observaba en silencio cómo su nombre se diluía en una discusión que ya no la tenía como protagonista, aunque seguía siendo parte del escenario. Ese desplazamiento del foco revelaba algo importante. La crítica sobre su crianza era solo la superficie de un problema más antiguo. El nombre prohibido había abierto una puerta que nadie sabía cómo cerrar. La discusión no terminó con una conclusión clara, porque no podía hacerlo. Las preguntas superaban a las respuestas, y el ambiente quedó cargado de una tensión distinta, más densa, más difícil de ignorar. Lo que antes era una diferencia de criterios ahora se convertía en una revisión involuntaria del pasado. Esa revisión no traía alivio, sino una sensación de urgencia. Era evidente que la historia del hijo ausente no podía seguir siendo un tema marginal. Su mención había cambiado el rumbo del conflicto, llevándolo a un terreno donde las consecuencias ya no serían solo internas. A partir de ese momento, el silencio dejó de ser una opción viable. Algo había sido dicho, y aunque nadie lo admitiera en voz alta, todos comprendieron que esa verdad, una vez expuesta, buscaría inevitablemente otras formas de salir a la luz. La mención de pasado abrió una herida que no tardó en sangrar hacia otro lugar, porque cuando una verdad incómoda aparece, rara vez se queda sola. La conversación, ya tensa, giró bruscamente hacia una zona aún más delicada, la relación entre los dos hermanos. Durante años, esa relación había sido presentada como sólida, incluso ejemplar, pero bajo esa superficie existía una competencia silenciosa que nunca se había reconocido abiertamente. No era una rivalidad evidente, sino una comparación constante, alimentada por el entorno, por los medios y por la propia historia familiar. Cada logro de uno parecía proyectar una sombra sobre el otro, aunque ninguno lo dijera en voz alta. En ese momento, la discusión dejó de centrarse en la crianza o en la ausencia, y se transformó en un ajuste de cuentas emocional. Las palabras comenzaron a apuntar directamente a heridas antiguas, a sensaciones de haber sido desplazado, ignorado o medido con una vara distinta. El hermano señalado reaccionó con una dureza que sorprendió a los presentes, no porque fuera injustificada, sino porque revelaba un resentimiento acumulado que pocas veces había salido a la luz. Su defensa ya no era solo sobre decisiones familiares, sino sobre su propio recorrido, sobre la idea de haber sido siempre cuestionado desde un lugar que consideraba injusto. La respuesta fue directa y cruel, porque en ese tipo de enfrentamientos no se busca convencer, sino herir antes de ser herido. Al traer a la mesa comparaciones de éxito, reconocimiento y visibilidad, la discusión alcanzó un nivel que ya no podía retroceder. El pasado, que hasta entonces había sido evocado con respeto, se transformó en un arma. Se mencionaron logros, oportunidades y percepciones que durante años habían permanecido enterradas bajo una aparente cordialidad. Cada frase parecía confirmar lo que ambos habían negado durante décadas, que la relación estaba atravesada por una sensación constante de desigualdad. El hermano mayor,
Acostumbrado a cargar con la etiqueta de responsable y discreto, se sintió expuesto en un terreno que siempre había tratado de evitar. El menor, por su parte, dejó ver el peso de haber sido señalado como favorito, como aquel del que siempre se esperaba más, incluso cuando no lo pedía. Esa dualidad generó una tensión difícil de explicar desde fuera, porque no se trataba solo de celos o de orgullo, sino de identidades construidas en contraste permanente. La discusión se volvió más física en su energía, aunque no necesariamente en gestos, porque la carga emocional era tan intensa que parecía ocupar todo el espacio. Los presentes ya no observaban un intercambio de opiniones, sino el derrumbe de una narrativa familiar cuidadosamente sostenida. Las palabras comenzaron a perder filtro, y con cada acusación surgía una respuesta igual punzante. La herida del favoritismo, real o percibida, se colocó en el centro de la escena. Se habló de expectativas impuestas, de comparaciones inevitables y de una sensación constante de estar compitiendo incluso dentro del mismo hogar. Esa competencia no había nacido de una decisión consciente, sino de una dinámica que se fue construyendo con el tiempo, alimentada por elogios, silencios y omisiones. En ese punto, la discusión dejó de ser privada en esencia, aunque todavía ocurriera entre paredes conocidas. Lo que se estaba diciendo tenía implicaciones que iban más allá de los presentes, porque cuestionaba la imagen pública de una familia unida y sin fisuras. El tono subió no por volumen, sino por intensidad emocional. Nadie intervenía, porque hacerlo implicaba tomar partido en un conflicto que ya había superado cualquier intento de mediación. El hermano mayor sintió que su rol histórico dentro de la familia se desmoronaba, mientras el menor se enfrentaba a la contradicción de haber sido admirado, al mismo tiempo cuestionado desde dentro. Ambos se veían a sí mismos como víctimas de una narrativa injusta, y esa percepción mutua hacía imposible cualquier acercamiento. La discusión no ofrecía salidas, solo profundizaba la brecha. Cada palabra pronunciada parecía confirmar que el conflicto no había comenzado ese día ni terminaría allí. La relación fraterna, que durante años había sido el eje de la continuidad familiar, se encontraba ahora al borde de una ruptura definitiva. El pasado ya no era un refugio común, sino un campo de batalla. Y aunque nadie lo admitiera, todos comprendían que esa confrontación marcaría un antes y un después. Lo que estaba en juego no era solo el orgullo herido de dos hermanos, sino la estructura misma de una familia que había construido su identidad alrededor de la idea de unidad. Al final de ese intercambio, no hubo un cierre ni una reconciliación. Solo quedó un silencio pesado, cargado de palabras que no podían retirarse. Ese silencio, lejos de traer calma, dejó claro que las heridas abiertas no sanarían con el paso del tiempo sin un enfrentamiento más profundo. La confrontación entre hermanos había alcanzado un punto crítico, y aunque la discusión parecía haber terminado en apariencia, en realidad acababa de abrir una etapa aún más compleja, donde las consecuencias ya no podrían limitarse al ámbito familiar y donde el pasado exigiría respuestas que nadie estaba completamente preparado para dar. El silencio que siguió a la confrontación entre los hermanos no trajo descanso ni claridad, solo creó un vacío que pronto sería llenado por algo aún más difícil de controlar. Cuando los conflictos familiares no se resuelven dentro de casa, tienden a buscar salida por otros caminos, y esta vez no fue diferente. La historia que durante años se había mantenido contenida, fragmentada y apenas insinuada, comenzó a desplazarse hacia un terreno donde ya no existía el resguardo de lo privado. El punto de quiebre no ocurrió en una entrevista ni en un comunicado oficial, sino en un gesto simple, casi cotidiano, que tuvo un impacto desproporcionado. La voz que hasta entonces había sido marginal, decidió hablar sin intermediarios, sin filtros y sin la protección de una narrativa cuidadosamente construida. Ese acto cambió por completo la dinámica del conflicto. El hijo que durante años había sido mencionado solo de forma indirecta, dejó de ser una ausencia abstracta y se convirtió en un protagonista activo de la historia. Al hacerlo, no buscó escándalo inmediato, sino reconocimiento, algo tan básico y tan poderoso como ser escuchado. Sus palabras no estaban cargadas de gritos ni de insultos, sino de una calma que resultaba incómoda precisamente porque no parecía ensayada. Al relatar su experiencia, puso sobre la mesa recuerdos que contrastaban de forma brutal con la imagen pública de unidad familiar. Habló de distancias, de silencios prolongados y de una sensación persistente de haber quedado fuera del relato oficial. Esa exposición no fue un ataque directo, sino una descripción de vivencias que, por sí solas, cuestionaban la coherencia entre lo que se mostraba y lo que se vivía. La reacción fue inmediata.
Lo que hasta ese momento había sido un conflicto interno comenzó a circular en espacios públicos, multiplicándose a través de opiniones, interpretaciones y juicios ajenos. La audiencia, acostumbrada a consumir historias simplificadas, se encontró de pronto frente a una realidad más compleja, donde no era tan fácil elegir un bando sin cuestionarse a sí misma. Algunos interpretaron ese testimonio como un acto de valentía, otros lo vieron como una exposición innecesaria de asuntos familiares. Pero más allá de las posturas, algo era evidente: la narrativa había cambiado. El conflicto ya no giraba únicamente en torno a la crianza de una hija o a la rivalidad entre hermanos, sino a la responsabilidad emocional que se ejerce o se evade cuando el éxito ocupa el centro de todo. La voz del hijo olvidado obligó a replantear el significado de presencia y ausencia, no solo en términos físicos, sino afectivos. Al compartir su historia, no buscó justificar errores ni repartir culpas de manera explícita, pero dejó claro que las decisiones de los adultos tienen consecuencias que no desaparecen con el tiempo. Esa claridad resultó incómoda para quienes preferían mantener la discusión en un plano abstracto. La exposición pública rompió el equilibrio precario que había sostenido la familia durante años, porque introdujo un elemento imposible de ignorar: la experiencia directa de alguien que había vivido las consecuencias de ese silencio. Los medios y las redes amplificaron cada palabra, a veces sacándola de contexto, otras veces simplificándola hasta volverla irreconocible. En ese proceso, la historia comenzó a fragmentarse en versiones parciales, cada una adaptada a la narrativa que mejor encajaba con las expectativas del público. Sin embargo, el núcleo de mensaje permanecía intacto. Había una herida que no podía seguir siendo minimizada. La exposición también tuvo un efecto inesperado dentro de la familia. Lo que se había dicho puertas adentro ahora tenía eco afuera, y ese eco devolvía preguntas que nadie había querido formular. El silencio, que antes funcionaba como una barrera protectora, se volvió insostenible. Cada gesto, cada omisión y cada respuesta evasiva adquirieron un nuevo significado bajo la mirada pública. Para algunos miembros, esa visibilidad resultó abrumadora. Para otros, fue una oportunidad de replantearse decisiones pasadas. El conflicto entró así en una fase distinta, donde ya no bastaba con evitar el tema o reducirlo a una discusión puntual. La historia exigía ser abordada de manera más honesta, aunque eso implicara incomodidad. Mientras tanto, la figura del hijo que había hablado comenzaba a ser vista no solo como alguien que reclamaba atención, sino como un recordatorio constante de que las familias no se definen solo por lo que celebran, sino también por lo que callan. Su testimonio no cerró ningún capítulo, pero abrió muchos interrogantes. ¿Hasta qué punto el éxito justifica la distancia? ¿Cuántas ausencias pueden normalizarse antes de convertirse en abandono? Esas preguntas no tenían respuestas simples, y precisamente por eso resultaban tan perturbadoras. La exposición pública no resolvió el conflicto, pero se lo transformó en algo imposible de ignorar. A partir de ese momento, cada paso que daba la familia era observado con una atención distinta, como si el público esperara una respuesta clara que nunca llegaba del todo. El hijo que había roto el silencio no obtuvo una reparación inmediata, pero sí algo que había faltado durante años: visibilidad. Esa visibilidad, lejos de traer alivio, añadió una nueva capa de complejidad a la historia. El conflicto ya no pertenecía solo a quienes lo vivían, sino también a quienes lo observaban. Y mientras las reacciones continuaban multiplicándose, quedaba claro que este capítulo no marcaba un cierre, sino un punto de inflexión. La historia había salido de casa y había entrado en un terreno donde las palabras no podían retirarse y donde cada silencio sería interpretado como una respuesta en sí misma. Cuando la atención pública se concentró en el testimonio del hijo que había roto el silencio, otra figura comenzó a quedar atrapada en una posición incómoda, una que no había elegido de forma consciente, pero que cargaba con un peso enorme. La joven que había sido el detonante inicial de la discusión dejó de ser solo un nombre mencionado en una mesa familiar para convertirse en un símbolo sobre el cual se proyectaban expectativas, críticas y juicios externos. De pronto, su comportamiento, sus gestos y hasta sus silencios eran analizados con una lupa implacable, como si en ellos pudiera encontrarse la explicación completa de un conflicto que llevaba décadas gestándose. Esa exposición no distinguía entre errores propios de la edad y decisiones estructurales tomadas por adultos. Todo parecía mezclarse en un mismo relato, y esa confusión aumentaba la presión de manera silenciosa pero constante. La joven no había pedido representar el futuro del apellido ni convertirse en el centro de un debate sobre valores, pero se encontró ocupando ese lugar sin preparación previa. Mientras el conflicto crecía,
Su figura comenzó a dividir opiniones, no por lo que había dicho, sino por lo que otros interpretaban de sus actitudes. Algunos la veían como el resultado inevitable de una crianza permisiva, otros, como una víctima de expectativas imposibles. Esa dualidad reflejaba algo más profundo, la dificultad colectiva para aceptar que una persona joven puede equivocarse sin que eso defina por completo su identidad. En medio de ese ruido, su propia voz parecía diluirse, porque hablar implicaba exponerse aún más a un juicio que ya era abrumador. Cuando finalmente decidió expresarse, lo hizo desde un lugar distinto al de la confrontación. No fue una respuesta directa a las acusaciones ni un intento de justificar cada señalamiento. Fue, más bien, una descripción de la presión constante de crecer bajo una mirada que nunca se apaga. Al hablar, dejó claro que cargar con un apellido famoso no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad emocional difícil de manejar. Su relato no negaba los errores ni intentaba minimizar las críticas, pero se introducía un matiz necesario, la diferencia entre aprender y ser señalado de forma permanente. Esa distinción era importante, porque mostraba que la historia no podía reducirse a buenos y malos sin perder complejidad. La joven habló de cansancio, de la sensación de no tener espacio para equivocarse, sin que el error se convirtiera en una sentencia pública. Sus palabras no buscaban confrontar a los adultos de la familia, sino explicar cómo ese conflicto la había atravesado de una forma silenciosa. Al hacerlo, humanizó una figura que muchos habían reducido a un estereotipo conveniente. Esa humanización provocó una reacción distinta en parte del público, que comenzó a replantearse su propia postura. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. Para algunos, cualquier explicación sonaba a excusa. Para otros, era la primera vez que se reconocía el costo emocional de crecer bajo una expectativa constante de perfección. La joven se encontraba así en una posición frágil, intentando equilibrar el respeto por su familia con la necesidad de expresar su propia experiencia. Esa tensión no tenía una solución inmediata, porque implicaba reconciliar dos narrativas que parecían incompatibles, la del legado intocable y la de la persona en proceso de formación. Mientras tanto, la presión externa continuaba creciendo, alimentada por comentarios, análisis y opiniones que simplificaban la historia para hacerla más digerible. Cada gesto suyo era interpretado como confirmación o refutación de una postura previa, sin dejar espacio para la ambigüedad. Esa falta de matices convertía cualquier intento de comunicación en un riesgo calculado. A pesar de ello, su decisión de hablar marcó un punto importante en la historia, porque introdujo una perspectiva que había estado ausente, la de quien vive en el centro de conflicto sin haberlo provocado. Al compartir su experiencia, no cerró el debate, pero lo desplazó hacia un terreno más humano. Dejó claro que las decisiones de crianza no solo se reflejan en conductas visibles, sino también en cargas internas que no siempre se notan. Esa reflexión obligaba a reconsiderar el conflicto desde un ángulo distinto, menos centrado en la corrección y más en la comprensión. La joven no pedía indulgencia absoluta ni negaba la necesidad de límites, pero cuestionaba la forma en que se aplicaban y se discutían públicamente. Su intervención no resolvió la tensión familiar, pero sí evidenció que el problema no podía analizarse sin tener en cuenta quienes cargan con las consecuencias de decisiones ajenas. Al mismo tiempo, su voz abrió una brecha en la narrativa dominante, mostrando que la historia no era lineal ni sencilla. Mientras algunos comenzaban a verla con mayor empatía, otros reforzaban sus críticas, convencidos de que la exposición pública exigía una responsabilidad mayor. Esa polarización reflejaba el núcleo de conflicto, la dificultad de equilibrar libertad y disciplina en un contexto de visibilidad extrema. La joven quedó así en una posición ambigua, reconocida y cuestionada al mismo tiempo, intentando encontrar un espacio propio en medio del ruido. Su participación no trajo un cierre, sino una nueva capa de complejidad que obligaba a mirar el conflicto desde dentro, no solo desde afuera. Al final de este tramo, quedaba claro que la historia ya no podía contarse sin incluir su perspectiva, aunque hacerla implicara incomodidad. La presión que ella describía no desaparecía con una declaración, y las tensiones familiares seguían intactas. Sin embargo, algo había cambiado. La discusión ya no podía ignorar el impacto humano de las decisiones tomadas. Ese cambio, aunque sutil, preparaba el terreno para un giro inevitable, uno que surgiría no de la confrontación directa, sino de un acontecimiento capaz de detener el ruido y obligar a todos a mirarse desde un lugar más vulnerable.
El giro que obligó a todos a detenerse no nació de una decisión consciente ni de un intento de reconciliación planificada, sino de un acontecimiento que recordó, de forma abrupta, lo frágil que es todo cuando se pierde control. Después de semanas marcadas por declaraciones, silencios estratégicos y miradas públicas cada vez más inquisitivas, la familia se vio forzada a reunirse nuevamente bajo circunstancias muy distintas a las de aquella tarde en el rancho. Esta vez no había cámaras, no había discursos preparados ni intención de debatir quién tenía razón. Había preocupación real, miedo contenido y una sensación colectiva de urgencia que desplazó cualquier discusión previa. La noticia cayó como un golpe seco, capaz de atravesar defensas emocionales que parecían inquebrantables. De pronto, todo lo dicho antes perdió peso frente a la posibilidad de una pérdida irreparable. Las prioridades se reordenaron sin necesidad de palabras, porque cuando la salud entra en juego, el orgullo suele quedar en segundo plano. El encuentro ocurrió en un espacio frío, ajeno a la carga simbólica del rancho, pero cargado de una tensión distinta. Allí no importaba quién había hablado más fuerte, ni quién había sido más criticado en público. Importaba estar presente. Ese cambio de escenario alteró también el tono de los vínculos, porque la confrontación abierta dejó paso a una vulnerabilidad compartida que nadie había planeado. Los hermanos, separados por semanas de distancia emocional, se encontraron ahora en silencio, unidos por una preocupación que no admitía filtros. No hubo disculpas inmediatas ni abrazos forzados, pero sí una pausa significativa, una suspensión de conflicto que permitía, al menos por un momento, mirar al otro sin la necesidad de defenderse. Esa pausa fue clave, porque reveló algo que la discusión había ocultado. El miedo a perder es más fuerte que la necesidad de ganar. Mientras esperaba noticias, los recuerdos comenzaron a surgir de manera inesperada. No los recuerdos gloriosos del éxito, sino escenas simples, momentos compartidos antes de que las expectativas y las comparaciones lo complicaran todo. Esos recuerdos no resolvían el conflicto, pero lo contextualizaban, recordando que antes de los roles y las disputas existía un vínculo genuino. La presencia del hijo que había hablado públicamente añadió una capa adicional a ese momento. Su aparición no fue anunciada ni celebrada, pero tampoco rechazada. Simplemente ocurrió, y en ese gesto silencioso se condensaron años de distancia y una oportunidad inesperada. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar, porque el pasado reciente todavía pesaba demasiado. Sin embargo, su presencia funcionó como un recordatorio incómodo de lo que estaba en juego. No solo reputaciones, sino relaciones reales que podían perderse definitivamente. En ese contexto, las palabras comenzaron a surgir de forma distinta. No eran acusaciones ni defensas elaboradas, sino frases simples, torpes, cargadas de una sinceridad que había estado ausente durante mucho tiempo. Los hermanos, enfrentados durante semanas, encontraron un espacio para reconocer que el conflicto había escalado más allá de lo que podían controlar. No se trataba de borrar lo dicho ni de negar las diferencias, sino de admitir que la confrontación había causado heridas profundas. Ese reconocimiento no llegó acompañado de soluciones claras, pero sí de una disposición distinta a escuchar. La vulnerabilidad compartida abrió una grieta en la rigidez que había dominado el intercambio previo. El hijo, testigo y parte del conflicto, se encontró en una posición extraña, porque por primera vez su presencia no era una acusación implícita, sino una realidad imposible de ignorar. No hubo grandes declaraciones ni promesas solemnes, pero sí una cercanía física que contrastaba con la distancia emocional de años anteriores. Esa cercanía, aunque breve, tenía un peso simbólico enorme. Mostraba que el conflicto podía transformarse si existía voluntad de permanecer, incluso sin saber cómo avanzar. La crisis no resolvió los problemas de fondo, pero alteró la manera en que se percibían. Lo que antes parecía una batalla por el control del relato se transformó en una reflexión forzada sobre el costo de seguir adelante sin resolver lo esencial. La salud frágil de un miembro clave de la familia funcionó como un espejo incómodo, reflejando lo innecesario de ciertas disputas frente a la posibilidad real de la pérdida. Ese espejo no ofrecía respuestas, pero sí preguntas más urgentes. ¿Qué sentido tenía proteger una imagen perfecta si el vínculo se desmoronaba? ¿De qué servía ganar una discusión si el precio era la distancia definitiva? Esas preguntas no se respondieron en ese momento, pero comenzaron a ocupar un lugar central en la conciencia de todos. La crisis actuó como un freno inesperado, obligando a replantear el conflicto desde una perspectiva menos combativa. No hubo un cierre ni una reconciliación completa,
porque la historia era demasiado compleja para resolverse en una sola noche. Sin embargo, algo cambió de forma irreversible. La discusión ya no podía continuar en los mismos términos, porque la realidad había impuesto un límite claro. Al salir de ese espacio, cada uno llevaba consigo una sensación distinta, una mezcla de alivio por la estabilidad momentánea y de inquietud por lo que aún quedaba pendiente. El conflicto no había desaparecido, pero se había transformado. La pausa forzada por la crisis dejó al descubierto la necesidad de una conversación más profunda, una que no se basara en reproches, sino en la reconstrucción de vínculos dañados. Ese momento marcó un antes y un después, no porque resolviera todo, sino porque cambió el marco desde el cual se miraba el problema. A partir de allí, seguir adelante implicaba una decisión consciente, repetir el patrón de enfrentamiento o intentar algo distinto, aún sin garantías. La historia quedaba suspendida en ese punto, con más preguntas que respuestas, y con la certeza de que lo que vendría después ya no podría ignorar lo que esa crisis había revelado. El tramo final de esta historia no comenzó con una declaración pública, ni con una reconciliación inmediata, sino con una serie de cambios sutiles que solo podían percibirse con el paso del tiempo. Después de la crisis que obligó a detener la confrontación, cada miembro de la familia regresó a su rutina con una carga distinta, marcada por lo que se había dicho y, sobre todo, por lo que todavía quedaba pendiente. Las tensiones no desaparecieron de un día para otro, pero ya no eran las mismas, porque habían sido expuestas de una manera que impedía seguir fingiendo normalidad absoluta. El conflicto, lejos de cerrarse, entró en una fase más silenciosa, menos explosiva, pero igualmente compleja. Las conversaciones comenzaron a darse en espacios más privados, con menos testigos y más cautela. No todos los diálogos fueron fáciles ni honestos desde el inicio, pero existía una conciencia nueva sobre el daño que podía causar seguir evitando los temas incómodos. La historia avanzaba de forma no lineal, con momentos de acercamiento seguidos de retrocesos, como suele ocurrir cuando se intenta recomponer vínculos que llevan años desgastados. La figura del hijo que había hablado públicamente seguía presente, no como una acusación constante, sino como una realidad que ya no podía ser ignorada. Su integración no fue inmediata ni libre de tensiones, pero su sola presencia obligaba a replantear dinámicas que antes se daban por sentadas. Cada encuentro familiar se convertía en una prueba silenciosa, donde los gestos importaban tanto como las palabras. Mientras tanto, la joven que había estado en el centro del debate inicial comenzaba a transitar un proceso distinto, marcado por una mayor conciencia de su lugar dentro de la familia y del peso que cargaba. No se trataba de una transformación repentina ni de una corrección perfecta, sino de un aprendizaje progresivo, lleno de contradicciones y esfuerzos visibles. La presión no desapareció, pero empezó a ser nombrada, y eso ya marcaba una diferencia importante. Los adultos, por su parte, se enfrentaban a una pregunta incómoda que no tenía una respuesta simple: cómo ejercer autoridad sin repetir errores pasados y cómo ofrecer libertad sin caer en la indiferencia. Esa pregunta se colaba en conversaciones cotidianas, en decisiones pequeñas que antes se tomaban de forma automática. El legado, que durante años había sido entendido como una herencia inamovible, comenzaba a verse como algo vivo, susceptible de revisión y ajuste. No todos estaban de acuerdo con esa idea, pero el simple hecho de discutirla ya representaba un cambio profundo. La relación entre los hermanos avanzaba con cautela, marcada por un respeto tenso que aún no se convertía del todo en confianza. Había disculpas implícitas y reconocimientos parciales, pero también silencios que todavía dolían. Ninguno pretendía borrar el pasado, porque hacerlo habría sido negar lo vivido, pero ambos parecían entender que insistir en la confrontación solo perpetuaría el daño. Esa comprensión no era completa ni definitiva, pero funcionaba como un punto de apoyo para seguir adelante. La familia, observada de cerca por el público, aprendía a convivir con una visibilidad distinta, menos idealizada y más real. Esa exposición no siempre resultaba cómoda, pero también habría la posibilidad de mostrar que los conflictos no anulan el afecto, aunque lo pongan a prueba. Con el tiempo, la narrativa comenzó a cambiar de tono. Ya no se hablaba solo de una crítica feroz ni de un enfrentamiento puntual, sino de un proceso complejo de revisión interna. Cada uno asumía su parte de responsabilidad de manera distinta, algunos con mayor apertura que otros, pero todos conscientes de que nada volvería a ser exactamente igual. La historia no ofrecía un final cerrado ni una lección simple, porque la realidad rara vez funciona así. En lugar de una resolución definitiva,
Quedaba una sensación de continuidad, de camino abierto que todavía exigía decisiones difíciles. El conflicto había dejado marcas visibles e invisibles, pero también había abierto una posibilidad que antes no existía, la de construir un legado menos rígido y más honesto. Esa posibilidad no garantizaba éxito ni armonía permanente, pero ofrecía algo quizá más valioso, la oportunidad de elegir de forma consciente cómo seguir. El apellido seguía pesando, la historia seguía imponiendo expectativas, pero ahora existía una pregunta que ya no podía evitarse. ¿Qué significa realmente honrar un legado cuando las personas que lo cargan también necesitan ser escuchadas? Esa pregunta no se respondía en este capítulo, porque hacerlo habría sido una simplificación injusta. Lo que quedaba era un escenario abierto, con tensiones aún latentes y aprendizajes en proceso. La historia avanzaba sin un cierre definitivo, dejando claro que los conflictos familiares no se resuelven con una sola conversación ni con un gesto público. Se resuelven, si es que se resuelven, con tiempo, voluntad y la disposición de enfrentar verdades incómodas una y otra vez. Así, este último tramo no funcionaba como un final, sino como una pausa reflexiva antes de lo que vendría después. Una pausa que invitaba a mirar más allá del escándalo inicial y a entender que, detrás de cada crítica, de cada silencio y de cada exposición pública, hay personas reales intentando encontrar equilibrio entre lo que fueron, lo que son y lo que todavía pueden llegar a ser. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te hizo pensar más de lo que esperabas. Ahora quiero leerte. Deja en los comentarios una curiosidad que te haya llamado la atención de todo este relato y cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque tu contexto también cambia la forma de entender estas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos, ya que lo que viene profundiza aún más en las consecuencias de este conflicto. No te vayas sin hacer clic en los videos que aparecerán en pantalla, porque amplían esta historia desde otros ángulos que te van a sorprender. Y si este contenido te aportó algo, compártelo con alguien que necesite escuchar una historia real, incómoda y necesaria como esta.